Tenemos cuando agregamos además los casos que todavía estaban sospechosos y les aplicamos el porcentaje de positividad. ¿Qué quiere decir esto? La señal es la misma, es muy parecida, pero para recordar que la vigilancia epidemiológica en México empieza desde el momento en que se detectan los casos por sus características clínicas, cuando tienen los síntomas. No hay que esperar al resultado de la prueba para actuar en lograr el aislamiento de las personas de manera preventiva, los estudios de contacto y demás actividades de contención y de mitigación. La siguiente. Y ahora vamos a enfocarnos, dijimos que íbamos a estar tratando una entidad federativa por día. Vamos a empezar con la Ciudad de México. ¿Por qué la Ciudad de México? Porque ha sido la región donde empezó la epidemia el 28 de febrero y también la región que ha tenido la mayor carga acumulada de casos. Y vemos que hemos tenido 52.658 casos confirmados, registrados, y también los 35.331 que han sido recuperados, que se estima han sido recuperados. Recordar que definimos la recuperación a partir de los días transcurridos desde el inicio de los síntomas. Es hasta cierto punto arbitrario, consideramos 14 días para las personas que están ambulatorias, y para los casos hospitalizados tenemos documentado que si no han tenido un lamentable deceso, todavía se encuentran en el proceso de atención. La noticia positiva aquí, desde luego, es que vemos ya desde la semana 23 un descenso, y este descenso ha sido ya progresivo. Tenemos 2 semanas consecutivas en donde ha existido un descenso en el número de casos registrados en la Ciudad de México. Lo mismo la hospitalización y lo mismo las defunciones que están en la curva de color azul marino al final. La cantidad de muertes diarias, desafortunadas todas ellas, en la Ciudad de México va disminuyendo ya progresiva y sostenidamente en los últimos 15 días. La siguiente. Lo mismo, pero considerando los casos todavía en estado de sospechosos, y esto también, simplemente esto lo pondremos por algunos pocos días para mostrar la consistencia de las 2 grandes señales de la vigilancia epidemiológica, la que depende de pruebas y la que no necesita esperar el resultado de las pruebas, que desde luego es el primer frente de la vigilancia de esta enfermedad. La siguiente. Ahora tenemos el mosaico. Ayer lo presentamos para las 32 entidades federativas y justamente destacábamos a la Ciudad de México como la que hasta las últimas 2 semanas había tenido la mayor intensidad de la incidencia, la mayor magnitud de la incidencia. En este momento lo presentamos con un enfoque, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para situar dónde se encuentra la mayor incidencia y por lo tanto la mayor intensidad. Lo que estamos mostrando aquí es casos por cada 100.000 habitantes que han sido estimados en cada una de las semanas epidemiológicas. Y aquí vemos que la alcaldía de Iztapalapa y la alcaldía de Gustavo Adolfo Madero son las que se encuentran con la mayor intensidad a lo largo del tiempo, pero incluso estas 2 alcaldías han empezado ya esta fase de descenso. Recordar cómo se interpreta este gráfico, esta imagen, donde se ve más rojo, quiere decir una mayor intensidad. Para claridad está el número específico, número de casos por 100.000 habitantes, es lo que quiere decir el número que está en cada una de las casillas, pero para pronta identificación se ve la intensidad del color en la gráfica. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos un enfoque de las curvas epidémicas por alcaldía, precisamente para tener esta desagregación. También a nivel de alcaldía existen distintas velocidades de propagación de la epidemia y distintas curvas epidémicas de acuerdo al número de casos diarios que se presentan. Aquí lo que tenemos es también una curva epidémica de incidencias, es decir, en todas las situaciones que presentamos son casos por 100.000 habitantes, precisamente para no incurrir en el error de comunicación que se ha presentado recientemente, pero de manera repetida en algunos medios públicos de comunicación, algunos diarios de circulación nacional. Casos por 100.000 habitantes. Y tenemos, como se muestra, Iztapalapa y la delegación Gustavo Adolfo Madero como las 2 que tuvieron la mayor intensidad, seguidas de Tlalpan
Álvaro Obregón y Xochimilco, y luego las dos con menor transmisión, Benito Juárez y Coajimalpa. Vean ustedes que en general el patrón, incluso en las que alcanzaron las mayores incidencias, ya es descendente de una manera sostenida. Y otras no tuvieron una intensidad tan alta medida por la incidencia, casos por 100,000 habitantes, pero se encuentran ya en declive, y otras más están en esta transmisión más lenta. No ponemos todas para no saturar el gráfico, son las más representativas de acuerdo a la información. La siguiente. Ahí terminamos este pequeño y breve resumen sobre la Ciudad de México, con la buena noticia de que en la Ciudad de México estamos teniendo este descenso ya sostenido. Pero debe quedar muy claro, el proceso de desconfinamiento debe ser gradual, debe ser gradual. Las autoridades de la Ciudad de México han sido extremadamente claras en identificar cuál es el proceso de desconfinamiento, a quién corresponde pasar a sus actividades habituales y en qué condiciones hacerlo. Cuáles son los protocolos de seguridad sanitaria que deben seguir los establecimientos comerciales, los restaurantes y, en general, la conducción de nosotras y nosotros en la vía pública. Y ha dado una señal muy clara que donde no se respeten estos procedimientos no pueden abrir. Respaldamos completamente esta muy sensata decisión de la Ciudad de México, que tiene como propósito cuidar de manera muy cautelosa la seguridad sanitaria de quienes vivimos en esta gran ciudad. Este es un ejemplo a seguir que va a ser muy útil tenerlo en todas las entidades federativas, pero insistimos, depende de todos nosotros, depende de todas y todos nosotros tener esta actitud para la nueva normalidad en forma ordenada. Si nos desordenamos, echamos a perder el proceso de desconfinamiento y hay un enorme riesgo de que haya rebrotes. Hasta el momento eso no ha ocurrido en la Ciudad de México, pero podría ocurrir si no lo hacemos de una manera ordenada. Termino con la ocupación hospitalaria. De las 28,831 camas generales totales, tenemos 45% de ellas ocupadas, son 12,873, y 15,958 disponibles. Si lo vemos por entidad federativa, en este momento Nayarit, Tabasco, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Puebla son las primeras 5 en ocupación hospitalaria. Preocupa cuando se empieza a agotar por debajo del 30% de disponibilidad, y es momento de actuar para lograr mayores reexpansiones. Y no olvidemos en ningún momento que esto es un trabajo de colaboración entre las autoridades sanitarias nacionales o federales y la autoridad sanitaria estatal. Cada estado, libre y soberano, tiene en la persona titular de su poder ejecutivo a una autoridad sanitaria que debe responder también a este reto. La siguiente. Finalmente tenemos la ocupación de camas con ventilador, es decir, camas destinadas a personas críticamente enfermas, y tenemos la ocupación nacional de las casi 10,000, 9,565 camas destinadas a este propósito, las tenemos ocupadas en 38%, menos de 4 de cada 10. Y en orden de ocupación por entidad federativa, las primeras 5 son Baja California, Nuevo León, el Estado de México, Tabasco, Sonora y, bueno, la Ciudad de México, que se encuentra ya en un 6º lugar. Me parece que esta es la última. Perfecto.